Qué maravilla, ¿eh? Esto es un lugar que nunca hemos filmado en Andariego. Estamos a 45 minutos de la ciudad de Santo Domingo, en el municipio de Guayacanes, de la provincia San Pedro de Macorís. Esta es la playa Los Pescadores. Qué maravilla, ¿eh? El nombre de Guayacanes proviene del árbol guayacán, que era muy abundante en esta zona. Aquí, en esta bahía impresionante, durante la época precolombina existió un importante asentamiento indígena conocido como El Corral. Y siglos después, la forma de su costa sirvió como protección para cientos de embarcaciones que buscaban refugio de ventarrones, de mareadas, de huracanes. Y testigo de eso son los restos de barcos que están encallados en todo el borde coralino. En esta parte de la playa Guayacanes hacen unos yaniqueques deliciosos. Y también veo que Doña Blanca tiene hoy unos chulitos y unos yaniqueques recién hechos. Doña Blanca, ¿cómo está usted? Bien, bien. Deme dos yaniqueques ahí y un chulito. Venga, venga, póngamelo en una servilleta, no se preocupe. Ahí, muchísimas gracias. Paga tú, paga algo, mijo. La playa de Guayacanes es un destino que está muy cerca de Santo Domingo. Son solo 45 minutos. Pero es una playa muy delicada. Es sensible porque la barrera de coral está bastante cerca y porque está dentro de una comunidad. Es ecológicamente sensible y también socialmente sensible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los visitantes? Bueno, lo primordial es venir a apoyar el comercio local, este tipo de negocios. Pero también recordar que es nuestro deber cuidar de esta playa, asegurarnos que los desechos que traigamos de la ciudad o de nuestras casas, los llevemos de nuevo y de regreso a nuestras casas. Esto debe de quedar justo como lo encontramos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, comentarnos qué lugar quieren que visitemos, pero sobre todo recuerden que nada de esto fuera posible sin ustedes. Vamos a San Pedro, seguimos recorrido. El puente Mauricio Báez se encuentra a 40 kilómetros al este de la ciudad de Santo Domingo. Es el puente más moderno de todo el Caribe, no solamente de República Dominicana, y es un puente atirantado. Ojo, hay una diferencia crítica entre los puentes atirantados y los colgantes, y es la manera en que se configuran sus cuerdas. Esta es la entrada del pueblo de San Pedro de Macorís, y realmente este puente fue construido para sustituir el puente anterior que se llamaba Puente Ranco. Mi nombre es Raimundo Ortiz, alcalde de San Pedro de Macorís. Incursioné en la política o venía incursionando de manera social pero no activa alrededor de 5 o 6 años, buscando rescatar algunos sueños, cosas que nosotros teníamos como jóvenes. Nosotros nos hemos empoderado y queremos hacer aquí en lo que es la Laguna de Mayén un parque ecológico para el disfrute de todos los municipios de San Pedro de Macorís. Con eso estamos trabajando un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente. Desde San Pedro de Macorís, como alcalde municipal, queremos invitarles a que conozcan los grandes tesoros que tiene San Pedro de Macorís, todas sus áreas protegidas, su arquitectura, su gente, su pueblo, y queremos hacerle una formal invitación. Gracias a la industria de la caña, San Pedro pasó de ser una aldea de pescadores a inicios de 1800 a uno de los pueblos más prósperos de la República Dominicana a inicios de 1900. Por esa razón, las construcciones más ostentuosas de este pueblo se realizaron entre el 1900 y el 1930, cuando llamaban a San Pedro de Macorís la Tacita de Oro.
La Catedral de San Pedro Apóstol es uno de los templos más emblemáticos de San Pedro de Macorís. Fue construido donde en el siglo XIX se levantó un templo de tabla en honor a San Pedro. Su interior es maravilloso, totalmente romántico, con arcos de medio punto y con vitrales impresionantes. Su construcción tardó muchísimos años, por condiciones económicas obviamente, pero lo más impresionante que tiene es su campanario, su torre campanario, que se levanta tan alto que se puede divisar desde cualquier parte del pueblo. Este es el refugio de vida silvestre de Laguna Mayén. Esta maravilla es una de las zonas protegidas más importantes de San Pedro de Macorís. Y podemos decir que es interurbana porque se encuentra muy cerca del pueblo de San Pedro. Le brinda un recorrido por senderos de aproximadamente 8 kilómetros a todas las personas que vengan a visitarla y a disfrutar de la naturaleza, a solo pasos de la ciudad de San Pedro. Este refugio de vida silvestre se crea con la idea de preservar la biodiversidad de la zona. Los cientos de especies, entre ellos anfibios, peces que viven dentro de la laguna y aves, sobre todo varios tipos de garzas y de patos migratorios. Venir aquí a la Laguna de Mayén y hacer un ejercicio de observación de aves es una experiencia inolvidable. No solamente se observan varios tipos de aves, pero también se escuchan en todo momento. Oigan. Impresionante, ¿no? Tal vez de una toma aérea o ahora mismo tú no entiendes la magnitud, la dimensión de la Laguna de Mayén, que es gigante. Lo que pasa es que su superficie de agua está cubierta en gran mayoría por vegetación, por hierba, por ese tipo de plantas, por donde caminan las aves. Pero es impresionante, ¿eh? Y también gran parte de esta área protegida son pantanos, que lógicamente son parte de la laguna. Seguimos recorrido. Para hablar de San Pedro de Macorís tenemos que mencionar su cultura, su historia, su arquitectura, los peloteros, pero sobre todo su gastronomía. Una de las gastronomías más diversas de toda República Dominicana. Porque aquí la gran mezcla de inmigrantes, ingleses, africanos, libaneses, han creado platos únicos. Y ahora vamos a Rincón Cocolo, el único negocio, el único restaurante de República Dominicana que todavía permanece muy cerca de sus raíces cocolas. Aquí se come sopa calalú, fungí, se come también domplines, mabí y sobre todo guava berry. Vamos adentro, ¿qué tú dices? Unos domplines no caen nítidos. Bienvenidos a Rincón Cocolo, tu tradición. Prepárate que estoy preparando unos ricos domplines con bacalao, así que vamos para allá. Mi nombre es Juan Sillier Unque, hijo de la señora Sonia Josefina Sillier Unque, lugar de nacimiento San Pedro de Macorís. Este negocio surgió
por una inquietud que tenía la familia. La comida gastronómica cocola no hay en ningún sitio, eso se ha perdido. Por eso la inquietud, porque la gente no conoce hoy en día lo que es la gastronomía cocola. Un joven como yo comenzó a estudiar lo que es turismo y me inquietaba lo que era la comida cocola, la gastronomía cocola. Y como mi descendencia es cocola, comencé a investigar sobre él. Estudié algunos cursos, estuve en la universidad, que me faltaron algunos semestres. Y luego después de ahí estuvimos comentando a la familia. ¿Y qué hicimos? Decidimos hacer un negocio. Desbaratamos la edificación. Después que le desbaratamos la edificación, hicimos lo que es este proyecto. Y por eso permanecemos aquí. Y seguiremos permaneciendo, porque esto es un negocio que estamos tratando de que él permanezca y que los hijos míos, o un sobrino, o un tío, pueda seguir lo que es esta gastronomía tan bonita. Díganme ustedes, qué buen recorrido. En San Pedro de Macorís comiendo domplines con bacalao y aguacate. Esto es comida cocola de verdad. Juan, esto sí está bueno. ¿Tú quieres? Bueno, ¿cómo? Ven que mucho. Mi nombre es Carolina Encarnación, una apasionada por el arte y la cultura, y les voy a hablar un poquito más acerca sobre las edificaciones de San Pedro de Macorís. Vamos a comenzar con el edificio Armenteros. Sabemos que San Pedro de Macorís es conocido por ser la Sultana del Este, la Tacita de Oro, la época de los millones, y es porque hay tanta riqueza y los inmigrantes llegaron aquí por el tema del azúcar y pudimos cultivar y apreciar lo que es el arte y la cultura, pero además también trabajar la arquitectura. Por eso el edificio Armentero es una muestra de nuestras joyas arquitectónicas, construidas entre 1918 y 1923. Funcionaba primero como casa familiar del señor José Armenteros, uno de los comerciantes que más influenció tanto en el área de comercio como también en la cultura y en la arquitectónica. Aquí también funcionaba como almacén del comercio, ya que estaba relativamente cerca de aduanas. Actualmente este edificio con forma de republicano funciona como residencia familiar y algunos u otros negocios. Por otro lado, tenemos el Centro Cultural Fermosel, que fue construido en el año 1915 por Nicolás Cortina. Este también propiedad de José Armenteros. En ese tiempo funcionaba como oficina de aduanas y actualmente está funcionando como un centro de salón y exposición para cultivar la cultura y el arte de San Pedro de Macorís. Por otro lado, tenemos el edificio Morey, construido en el año 1915, también por Nicolás Cortina, pero esta vez acompañado de otros arquitectos. Este edificio tiene dos características importantísimas que debemos de recordar. Número uno, es el edificio de 3 pisos, el primer edificio de 3 pisos de nuestra República Dominicana. Y número dos, en esta época era el único lugar donde se recibía o se daba el servicio de primera clase. Es importante saber que este edificio tiene un estilo victoriano, fue construido sus vitrinas inspiradas en las vitrolas de Francia, y también es importante destacar que el edificio Morey está construido con un estilo republicano. Funcionaba en primera instancia la parte de la calle Sánchez como la ferretería conocida como Los Muchachos, y la otra parte que conecta con la calle Duarte funcionaba como un hotel conocido como el Gran Hotel. El edificio Morey es una de nuestras joyas y pues les invitamos a conocer un poquito más de él, de su historia, y a conectarse con esta arquitectura tan maravillosa. San Pedro de Macorís nació al borde del río Iguamo. Este es el río más importante de la provincia. Tiene aproximadamente 68 kilómetros de largo y nace en la parte alta de Vallaguana, provincia de Monte Plata, y se precipita todo el sur hacia el Mar Caribe.
Eso que ustedes están viendo aquí es un ecosistema único en toda la República Dominicana. Vengan para el bote. En la desembocadura del río Iguamo con el mar Caribe, se construyó el muelle de San Pedro de Macorís. Lo tengo justo a mis espaldas, que en la época dorada de la ciudad de San Pedro fue el muelle más importante de República Dominicana. Por aquí, por este muelle, entró el primer auto que llegó a República Dominicana y el primer teléfono. Seguimos con el recorrido. Dale para allá, capitán. La cuenca del río Iguamo es bastante profunda. Es la más extensa de toda la región oriental y es la sexta en importancia a nivel nacional. En sus costas, en sus dos bordes, podemos ver increíbles bosques ribereños, pero sobre todo, mangles impresionantes. Son bosques de manglares desde aquí hasta kilómetros hacia adentro. Esto es un ecosistema impresionante y tremendo estuario para la crianza de peces y de otras especies que están aquí, que conviven entre esta mezcla de agua dulce y agua salada. Capitán, vamos a darle para allá. Bienvenidos al refugio de vida silvestre Río Iguamo, también conocido como la Fuente de Oro. Esto es un balneario de agua de manantial, que nace el agua ahí, en esas piedras que están en mis espaldas, y desemboca directamente en el río Iguamo. Esto es una maravilla. Aquí se preservan cientos de especies, pero sobre todo un balneario de agua cristalina, que es uno de los mejores tesoros que tiene San Pedro de Macorís. Vamos para el agua. Señores, este balneario, que lo conocen los locales como Fuente de Oro, es una maravilla. Miren el agua, totalmente cristalina. Por ese camino, ustedes ven allá, por allá se llega al río Iguamo. Esto alimenta al río Iguamo, como un nacimiento de agua, un manantial, que es impresionante. Miren, el agua sale por aquí. Vamos allá, vengan. De ahí, de esas rocas, sale el agua que alimenta este balneario. También, miren. De todas esas formaciones rocosas, sale agua. Sale agua que alimenta uno de los balnearios más hermosos de San Pedro de Macorís. Miren, cristalina. Y hacia allá se llega a Río Iguamo. Vamos.
Bye.